cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dios te bendiga, que la gracia y la paz de Dios sean contigo, es mi mejor deseo. Al compartir en este mensaje de media semana, hemos estado en el libro de Josué y estamos llegando hoy a una conclusión y queremos atar ciertos cabos sueltos. Por eso te invito al libro de Josué capítulo 23. Mientras lo buscas, recuerda, este libro narra alrededor de unos 25 o 30 años de la conquista de la tierra prometida. Y aquí está Josué ya llegando al final de sus días, es un hombre mayor, está en los 110 años, te puedes imaginar, pero ha sido un tiempo de conquista gloriosa. Ellos han derrotado 31 reyes y han conquistado sus tierras. Y yo quisiera leer los primeros 8 versos del capítulo 23. Mira lo que dice allí, la palabra de Dios dice: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios les echará de delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado
con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Dios bendiga su palabra. Oh Padre amado, gracias que tú eres un Dios conquistador. Tú eres un Dios que conquistaste nuestros corazones y también nos prometes tu ayuda para conquistar a nuestros enemigos, nuestros desafíos. Y Señor, qué terrible ha sido esta pandemia, cuánto hemos sufrido, pero tú nos has recogido con grandes misericordias y te pedimos que nos sigas alentando y fortaleciendo para el preferido bienestar futuro que tú tienes preparado para nosotros. Danos ojos de fe para verlo y creerlo y ayúdanos a caminar a tu lado mientras lo esperamos. Ayúdanos a conquistar nuestra propia tierra prometida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Sin duda que ustedes recuerdan, o por lo menos si vieron la película basada en los hechos de aquel fatídico día cuando aquel gran transatlántico británico llamado el Titanic se chocó con el témpano de hielos en las aguas heladas del Atlántico el 12 de noviembre de 1918, aquel barco que fue llamado el Insumergible, porque como había dicho su propio capitán, ni siquiera Dios lo podía hundir. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, en poco tiempo, aquel barco se enterró en lo más profundo del océano y perdieron la vida más de 1.500 personas. Fue un día aparatoso, pero lo interesante es que cuando fue creado este barco en los astilleros de Belfast, en Irlanda del Norte, ellos lo crearon como un barco que ellos pensaban que iba a ser indetenible, un barco que por muchos años sería la gloria náutica de los océanos en el mundo. Ellos pensaron que habían hecho algo que no podía fallar y lamentablemente no fue así. Tú y yo conocemos las promesas, ¿no es cierto?, de grandes entidades, grandes equipos, proyecciones extraordinarias que de pronto nunca llegan a cumplirse. Personas, atletas que tienen gran promesa, pero nunca llegan a realizarlas. Bueno, algunos pensarían, bueno, es diferente cuando Dios está con nosotros. Y es interesante, quizás no conoce la otra parte de la historia del Titanic, que después de que sucedió ese trágico evento, tú sabes que habían 53 mecánicos irlandeses que habían ido en el barco cuando se hundió y todos perecieron. Pero lo interesante es que cuando en Belfast se quiso celebrar un servicio especial en memoria de todos los que habían perecido, había un pastor norteamericano llamado Jorge Truett, un pastor de una iglesia bautista en Dallas que estaba allá en Irlanda y era muy conocido, un gran predicador, y le pidieron que por favor oficiara ese servicio. Grandes dignatarios de todas las naciones venían, le invitaron que estuviera allí y él predicó, y el tema del cual predicó fue sugestivo. Él llamó su mensaje el barco insumergible, pero no estaba hablando del Titanic. Estaba hablando de aquella pequeña barca donde Jesús y sus discípulos estaban juntos en medio de aquel tormentoso mar de Galilea, hasta el momento en que Jesús se puso de pie y llamó bonanza y calmó los vientos. Y entonces él decía que solamente cuando Dios estaba con nosotros, nosotros podíamos tener la seguridad de su presencia. Bueno, lo que sí nosotros podemos decir es que cuando Dios está con nosotros podemos tener éxito siempre y cuando nosotros estemos con Dios. Y eso fue lo que el Titanic, y quizás los que estaban allí encargados del Titanic, su capitán, no entendieron, pero nosotros también tenemos que entender. Mira la historia del pueblo y la nación de Israel. Mira lo que hemos visto hasta ahora. El pueblo de Israel por segunda ocasión logra entrar a la tierra prometida.
Y ellos empiezan a tener victorias tras victorias tras victorias. Aparte del pequeño desafío de Ai, ellos conquistan el sur, el norte de esa región inmediata donde ellos han penetrado. Y en los capítulos pasados, cuando se terminaron las faenas de guerra, Dios comisiona a este siervo de él llamado Josué para que entregue la herencia de cada una de estas tribus. Lo hacen por medio de un sistema de suerte donde Dios escoge el lugar que tiene para cada una de sus tribus. Y aquellos siervos de Dios logran capturar esos grandes terrenos. Y sin embargo, cuando tú ves la historia de la nación de Israel, tú sabes que hay una nota trágica. Ellos no solamente pierden lo que han conquistado con el pasar del tiempo, ellos nunca llegan a conquistar todo lo que Dios les había prometido. De hecho, si tú pudieras mirar un mapa de la promesa de Dios dada a Abraham y la promesa de Dios de Josué en base a la palabra que Moisés había recibido, tú vas a descubrir que el pueblo de Israel capturó menos del 1% de todo lo que Dios le había prometido. De hecho, si en este momento puedes mirar detrás de mí, se va a proyectar el mapa de lo que el pueblo de Israel fue llamado a conquistar y lo poco que pudo conquistar. Si tú miras el mapa en este momento, sin duda tú vas a poder ver a lo que la nación de Israel llegó a ser. Tú ves lo pequeño que fue en comparación a todo este mapa. Pero mira la visión que Dios tenía para su nación. Dios quería bendecirlo mucho más de lo que ellos pudieron apropiarse. Si Israel hubiese conquistado todo el terreno y toda la herencia que Dios les prometió, mira, ellos hubieran conquistado desde Turquía, lo que llamaríamos hoy Turquía. Ellos hubieran conquistado todo el mar Mediterráneo, bajando hasta el norte de África, en el sur. Allí hubieras visto que ellos conquistaron lo que hoy es Somalia, parte de Sudán. Pero no solamente eso, se hubieran extendido y ellos hubieran conquistado toda esta parte del Golfo Pérsico, hubieran conquistado lo que es hoy los Emiratos Árabes, Kuwait, todo eso hubiera sido parte de la tierra prometida. Aún Arabia Saudita hubiera sido parte de la tierra prometida, y no solo Arabia Saudita, Siria y gran parte de Irak. Cuando tú consideras todo lo que Dios quería darle a su pueblo, hubiera sido un éxito increíble. La historia del Medio Oriente hubiera sido una historia muy diferente a lo que fue. La nación de Israel hubiera sido un imperio poderoso que hubiese impactado al mundo entero con la luz de la revelación que Dios les había dado. Ellos realmente hubieran sido un pueblo, una nación de sacerdotes para el mundo entero. Y los pueblos de la tierra hubieran ido hasta Jerusalén y hasta el Medio Oriente para tener un encuentro con ese Dios que se había revelado a este pueblo escogido. Tristemente no fue así. Tristemente el pueblo de Israel nunca llegó a alcanzar la gloria y el esplendor que Dios tenía para ellos. Y es fácil encontrar las razones por las que ellos fracasaron. Usualmente, si nosotros hacemos un estudio somero de la Escritura, nosotros podríamos decir, bueno, ellos fallaron por su incredulidad, porque ellos nunca se desataron de esa atadura de la incredulidad. Fallaron porque cayeron en la conformidad. Y por supuesto cayeron porque fallaron en la idolatría. Esas fueron las tres principales causas que nosotros diríamos, estas fueron las causas por las cuales el pueblo de Israel no tuvo posesión completa de todo lo que Dios tenía para ellos. Pero si lo hacemos así, si concluimos de esa manera, estaríamos perdiendo de vista posiblemente la razón más importante por la que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Te lo digo de esta manera, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por lo que hicieron mal. Ellos no entraron a la tierra prometida por la omisión que hicieron de lo que tenían que hacer bien. En otras palabras, para ellos haber caído en el mal, primero tenían que haber abandonado el bien.
Si ellos hubiesen hecho las cosas que Dios les dijo que tenían que hacer, ellos no hubieran caído en el mal que cayeron. El problema de ellos no fue que practicaron el mal, lo cual estuvo muy mal y fue cierto, pero el principal escollo que ellos enfrentaron fue el hecho de que ellos desobedecieron a Dios en cuanto a las cosas buenas que tenían que hacer para mantener su relación con Dios. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos, porque la mayoría de nosotros usualmente concluye que esa es la razón principal. Pero entiende que antes de abrazar el mal, nosotros tenemos que caer del bien. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Porque en base a lo que Josué le va a decir a ellos y las advertencias que le va a dar, él no solamente le va a decir, cuídense del mal, principalmente él le va a decir, manténganse haciendo el bien. Recuerdo la historia de un hombre llamado David Hume. Es un conocido filósofo escocés. Él era de Escocia y fue uno de los grandes filósofos de la filosofía universal. Se le conoce como el padre del empiricismo y del escepticismo, ¿no es cierto? Él era, si no ateo, un profundo agnóstico. Pero él creció en un hogar cristiano, su madre era una mujer de Dios. Pero cuando su hijo empezó a ganar fama, empezó a ganar celebridad, cuando todos los medios influyentes empezaron a darle, loarle por todo su conocimiento y todo lo que hacía, la mamá de pronto empezó a admirar a su hijo de tal manera que empezó a aprender de él y empezó a introducirse a este mundo de filosofía. Pero antes de eso ella empezó a enfriarse en su fe cristiana. Poco a poco ella rompió ese vínculo precioso que tenía con Dios y empezó a introducirse después de eso al mundo de las ideas de su hijo y llegó a quedarse muy distante de donde ella había estado con el Señor. Pasarían años. Finalmente ella estaba ya en sus últimos momentos, en sus últimos días, y entró en una profunda desesperación y ella escribió esta carta a su hijo David Hume. Le voy a leer la carta. Ella decía, amado hijo mío, mi salud me ha abandonado y me estoy deshaciendo rápidamente. No viviré mucho tiempo más, pero lo que me enseñaste no me trae consuelo en mi desesperación. Mi antigua fe en Dios me ha desertado. ¿Puedes ofrecerme algo de esperanza? Visítame, por favor, y tráeme consuelo. Mira, esta mujer había dado la espalda a Dios, había abandonado a Dios, había lanzado al mundo del escepticismo de su hijo, de su filosofía atea, y de pronto ahora que estaba al borde de la eternidad, ella sabía que lo que él le había dado no podía satisfacer la necesidad más profunda de su corazón. Y desesperado ella le llama, hijo, ven, dame consuelo, dame algo que me sostenga en esta hora tan crítica. Pero su hijo no tenía nada que ofrecerle, no tenía esperanza que traerle. Su hijo sencillamente también se había embarcado en el mismo bote y estaba tan lejos del puerto que no sabía ahora cómo regresar después de este naufragio espiritual. Bueno, el pueblo de Israel, con él pasa lo mismo. Antes de abrazar el mal, ellos se desprendieron de Dios. Y el resultado fue terrible, catastrófico para ellos. Cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, tú te das cuenta que ellos fallaron en tres cosas. Nota lo que le dijo Josué. Lo primero que Josué le dijo en el verso 3 es, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Él les está diciendo, mira, permanezcan en la fe, no se separen de Dios. Ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho, y todo lo que Dios ha hecho es sencillamente el comienzo de lo que Dios va a seguir haciendo. Ustedes tienen que permanecer fieles a ese pacto que Dios ha hecho con ustedes. Dios había hecho un pacto con la nación de Israel. Era un pacto
que era casi matrimonial, metafóricamente hablando. Es como si Dios fuera el esposo, la nación de Israel fuera la esposa, y Dios se había casado con la nación y la había escogido y la había llamado a una vida de fidelidad donde Él quería bendecirla, prosperarle, proveerle, reproducirla, multiplicarla. Él quería que el pueblo suyo creciera y se expandiera y alcanzara la gloria que Él había preparado de antemano para ellos. Que ellos pudieran alcanzar la plenitud de su herencia, desde Turquía hasta África, desde Irak hasta el Mediterráneo. Dios quería que ellos disfrutaran todo lo que Él había preparado, pero el pueblo de Israel falló en eso. Ellos se desprendieron del Dios que los amaba. Ellos se olvidaron de sus mandamientos. Ellos se apartaron de Dios, y después de apartarse de Dios, entonces siguieron a otros dioses. Ellos fueron seducidos y permitieron que el corazón de amor hacia su Dios se enfriara, y el resultado fue terrible. Ellos volvieron atrás, como cuando hicieron aquel becerro de oro, ¿te acuerdas? Cuando originalmente con Moisés había ido al monte a estar con Dios, y ellos lo primero que dijeron fue: bueno, Moisés se perdió, no sabemos si está con Dios o no, no sabemos qué ha pasado, desconfiamos de ese Dios, por lo tanto desechamos ese Dios, creémonos otro Dios. Y entonces le piden a Aarón que les haga un becerro de oro, precisamente con los despojos que ellos habían traído de Egipto, el oro que ellos habían obtenido en Egipto. Y entonces ellos lo hacen por medio de la fundición, hacen esa imagen de un becerro y comienzan a adorarlo. Tú, por supuesto, sabes que Dios los confronta, los castiga, pero por supuesto, mira esto: antes de ellos seguir al becerro de oro, tuvieron que desprenderse de Dios. Amado, eso es tan importante, porque es un patrón que puede ocurrir en la vida tuya, en la vida mía, cuando nos desprendemos de Dios. Cuando tú y yo nos desprendemos de Dios, entonces el mundo entero puede hacernos tropezar. He tenido la oportunidad de hablar con hombres y mujeres de Dios que tropezaron en su caminar con Cristo, y siempre comenzaban lo mismo: su fe se enfrió, se hicieron vulnerables ante la tentación. Por eso tú y yo, que no somos mejores que ellos, ni estamos exentos también de pecar, tenemos que con humildad entender que solamente dependiendo de Jesús, Él la vid verdadera, nosotros las ramas que anhelamos dar fruto, solamente mientras permanezcamos conectados con Él, recibiendo su vida en íntima relación con Dios, es que tú y yo podemos sostenernos. Si tú y yo nos desprendemos de Jesús, tú y yo podemos ser tan terribles como tú no te imaginas. Tú y yo pensamos que somos buenas personas porque nunca hemos tenido una visión concreta de toda la depravación y la maldad que puede encerrarse en nuestro corazón. Pero sepárate de Dios y la descubrirás. Por eso el pueblo de Israel se separó de Dios. Ese fue el primer paso. Y el resultado fue que al desprenderse de Dios, ellos entonces fueron a tener a donde no debían ir. Lo otro que Josué les recuerda no solamente es que ellos se mantengan en la fe, Él les pide que ellos accionen obediencia. En otras palabras, que decidan seguir a Dios y lo traduzcan en acciones. En otras palabras, que no se queden solo con las buenas intenciones, que no lo sea solamente de palabras, que su obediencia no sea solamente de buenos deseos, de anhelos, de buenas intenciones, sino que eso se traduzca en acción. Y por eso es que Él le dice a ellos que ellos tienen que continuar. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Mira eso, Él les está diciendo: ustedes tienen que mantenerse en curso, pero les va a costar. Tienen que esforzarse. La vida cristiana, en el caso nuestro, no es fácil tampoco. Requiere esfuerzo, dedicación, consagración.
No es que lo hacemos en nuestras propias fuerzas, dependemos de la fuerza que Dios da, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Hay personas que dicen, no, yo no hago nada malo, yo no veo nada malo, yo no escucho nada malo, yo no voy a ningún mal lugar, yo no hago nada que sea malo, yo soy bueno, pero eso no es suficiente. No es lo que tú no haces malo, es lo que tú tienes que hacer que es bueno que tienes que hacer. Si tú y yo no hacemos nada malo, no somos diferentes a un objeto inanimado, no somos diferentes a este púlpito no peca, este púlpito no escucha nada malo, no ve nada malo, no hace nada malo, este púlpito no va a ningún mal lugar. Podríamos decir, yo soy tan santo como este púlpito, pero tú y yo sabes que este púlpito no tiene vida. Nuestra vida cristiana no se define solamente por el mal que no hacemos. Una vida cristiana se define por el bien que hacemos. Cuando mostramos el amor de Cristo a otros, eso sí nos define. Es interesante que en el libro de Mateo, cuando Jesús habla de su regreso glorioso y dice que Él junta a las personas y las separa entre ovejas y cabras, pero dice que Él se sienta con las personas y da sus galardones, su recompensa. Algunos le dice, gracias por haberme visitado en la prisión, gracias por haberme dado de comer, gracias por haberme cuidado cuando estaba enfermo. Y los creyentes dicen, pero ¿cuándo nosotros hicimos eso, Señor? Nunca lo hicimos. Y Jesús les va a decir, cuando lo hicieron por uno de los más pequeños, por los más necesitados, lo hicieron por mí. Entonces, la fe tenía obras para justificar. No que la obra era lo que les daba la salvación, pero habiendo recibido la salvación, la fe auténtica cristiana no solamente se conforma con no hacer el mal, se esfuerza por hacer el bien. ¿Estás tú haciendo el bien? ¿Estás ayudando a otros? ¿Estás sirviendo a otros? ¿Estás amando a Cristo? ¿Estás buscando su rostro? Lo que nosotros hacemos que nos define es el bien que hacemos. Por eso Pablo dice, escribiendo a los romanos, él les dice, venced el mal con el bien. Haciendo el bien se vence el mal. Sustituyendo malas acciones por acciones correctas es lo que vence el mal en ese sentido. Entonces nota esto. Él les dice a ellos, tienen que, por supuesto, que hacer lo correcto. Mira y asegúrense de hacer lo que deben hacer. Ahora, sabemos que en la historia de Israel, ellos cometieron ese error. En cierta medida, ellos se sintieron más listos con Dios, más listos que Dios. Ellos pensaron que eran sumamente astutos. Porque mira lo que va a suceder, y el libro de los jueces te lo cuenta en detalles y con gran lujo de minuciosidad. Mira lo que sucede. Ellos empiezan a conquistar. Si tú lees los primeros capítulos del libro de jueces, tú ves que todavía queda el remanente del espíritu de Josué después de su partida. Y cómo ellos salen y conquistan el terreno y la tierra y siguen adelante. Las tribus cooperan, como la tribu de Judá, y otras cooperan para entonces conquistar. Pero con el tiempo, ellos se dan cuenta, o sea, mira todo el área que Dios les había dado para conquistar. Iba a requerir tiempo, ellos tenían que crecer, reproducirse, fortalecerse, tener los números para ocupar todo ese lugar. Pero nota que hay momentos donde sus enemigos todavía son superiores. O hay momentos donde ellos deciden, y aquí entra el aspecto de la astucia, ellos dicen, Dios quiere que los desalojemos. Pero mira, algunos de ellos están dispuestos a dejarse esclavizar. Ellos quieren servirnos, ellos están dispuestos a pagarnos tributo. ¿Por qué en vez de echarlos fuera, piensan ellos de una manera muy astuta, por qué no somos listos y en vez de echarlos fuera y destruirlos, no los ponemos a servirnos, que nos paguen? Esa es una excelente idea y todos lo celebran, y eso es lo que el pueblo de Israel comienza a hacer. Empiezan a desechar la instrucción que Dios les ha dado porque ellos piensan que tienen mejores ideas. Y por supuesto, tú sabes lo que sucede, eso se convierte en su trampa. Porque al ellos dejar a esos pueblos en la tierra y empezar a traficar con ellos y a negociar con ellos y entrar en alianzas con ellos, poco a poco estos pueblos los van seduciendo
con sus prácticas esotéricas. Y a medida ellos entran en la conformidad y se apartan, y la incredulidad y su amor por Dios empieza a deteriorarse, inmediatamente ellos empiezan a caer presas de estas naciones y sus falsos dioses, y empiezan a adoptar sus prácticas y empiezan a adorar sus dioses. Inmediatamente todo se vira al revés, y estas naciones llegan a dominarlos a ellos, a conquistarlos a ellos, y ellos llegan a hacerse esclavos. Y ahí es donde claman a Dios, y Dios envía una serie de jueces que los liberan. Pero mira esto, todo comenzó porque ellos se olvidaron de accionar obediencia, y cuando se apartaron de Dios cayeron. Finalmente, el resultado es, y esto es lo que ellos sí debieron, fue evitar malas asociaciones, porque eso fue el talón de Aquiles de la nación de Israel. Eventualmente fue eso. Ellos se asociaron con personas que no tenían sus valores, y ellos les robaron la bendición. Ellos los seducieron, y de pronto ellos se dieron cuenta de que ellos perderían todo lo que Dios les había prometido, porque fueron seducidos por el mal. La Biblia a veces es clara. La Biblia nos dice: no trates de hacer compromisos con el mal, porque el mal siempre te va a vencer. A veces tú y yo pensamos que somos astutos y queremos saber hasta dónde podemos llegar, todavía manteniéndonos de este lado, pero empujamos la línea hasta el mero borde, pensando que todavía estamos bien. El problema es que el diablo es tan astuto, mucho más que nosotros, y el enemigo siempre busca la manera de entramparnos, y antes de tú darte cuenta te has deslizado hacia abajo y has caído presa de sus maquinaciones. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es evitar el mal. Evitar el mal y evitar las malas asociaciones que nos llevan al mal. Pablo escribía a los Corintios: las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. En otras palabras, cuidémonos de nuestros amigos, cuidémonos de aquellos que empiezan a separarnos y a robarnos del amor de Dios. El pueblo de Israel falló en todas estas cosas, pero como les dije al principio, su principal error fue dejar de cumplir el mandamiento más grande de todos: amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y como Jesús añadiría en Mateo 22, con toda su mente. Es interesante y triste que el pueblo de Israel falló en amar a Dios, y ahí falló en todo lo demás. La pregunta entonces para ti y para mí es: ¿qué podemos aprender de esto? Sin duda que Dios tiene para ti una tierra prometida que posiblemente es mucho más de lo que tú te imaginas. ¿Cómo tú puedes alcanzar a otros para Jesucristo? ¿Cómo tú puedes tener una vida llena de bendición? Bueno, lo principal de todo es: ama a Dios sobre todas las cosas, mantente cerca de Él, acciona obediencia, haz el bien y apártate del mal. Porque si tú haces eso como prioridad, entonces todo lo demás va a caer en su lugar. O vendrán desafíos, vendrán tormentas, tu fe será probada, pero Dios te sustentará. Porque en los momentos de gran necesidad tú clamarás a Él, y Él te mostrará que Él es bueno, infinitamente bueno, absolutamente bueno, y Él es fiel. Que Dios nos ayude a nosotros a aprender de estas páginas del libro de Josué, a entender y a tomar la resolución que este siervo él dijo cuando en el capítulo 24 él también diría: pero yo en mi casa serviremos al Señor, en el verso 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos, porque es lo que él les había expresado previamente. Ellos tenían que entender que no podían servir a Jehová y a los falsos dioses. Y cuando ellos entendieron eso, ellos prosperaron. Y cuando ellos se apartaron de Jehová, ellos tristemente perecieron. Pero sabes, tú y yo no tenemos que terminar en la misma página. Tú y yo hemos recibido la gracia abundante de Jesucristo. Tú y yo hemos tenido el privilegio de que la presencia misma del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, esté en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria.
Tú y yo hemos llegado a ser templo de su Espíritu y Él tiene todo el poder para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre con suma alegría. El día que tú y yo vayamos al cielo, Jesucristo nos va a llevar y nos va a decir: papá, mira, este es uno de tus hijos, y vamos a recibir ese amoroso abrazo y esa recompensa de saber que hemos amado a Dios. Entonces, por tanto, no te rindas. No permitas que nada ni nadie te aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De su parte, Él no lo va a permitir, pero tú también permanece en el amor de Cristo, y tú y yo saldremos adelante y conquistaremos lo que Dios tiene para nosotros. No en nuestras fuerzas, sino por el poder que Él nos dará. Así que ánimo, amados, no te rindas, sigamos caminando con Jesús. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora sería tan fácil mirar atrás y sentir remordimientos por pasados fracasos, por oportunidades perdidas. Sería fácil para nosotros, Señor, condenarnos a nosotros mismos. Seríamos los mejores o peores verdugos de nosotros mismos. Pero nos acercamos al trono de gracia de un Dios que nos levanta, un Dios que nos da nuevas esperanzas, un Dios que está dispuesto a darnos segundas oportunidades, y en esta hora eso es lo que recibimos. Nos acercamos al trono de gracia de un Dios que nos ama y declaramos su amor sobre nuestras vidas y el poder del nombre del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Pero te pedimos encarecidamente, oh Dios, guarda nuestro corazón y ayúdanos a guardar nuestro corazón para nunca apartarnos de ti, para siempre permanecer en tu amor, para amarte con todo nuestro corazón, porque sabemos que si vivimos enamorados de ti, entonces podremos hacerle frente a las tentaciones, a las pruebas, a las maquinaciones de nuestros enemigos, aún de las acechanzas del mismo diablo, porque tú eres poderoso para guardarnos y presentarnos delante de ti con suma alegría y guardarnos sin caída. Por lo tanto, Padre, ayúdanos, fortalécenos en nuestra persona interior por tu Espíritu Santo, llénanos de fe, háblanos a través de tu palabra, palabras de aliento, fortaleza y paz, y permite que podamos seguir contigo, porque tú nos amas con un amor que no se puede describir, pero es un amor real, un amor sincero. Tú siempre velas por nosotros y nos guardas en el poder que hay en tu nombre. Por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo te hemos pedido esto. Amén, amén y amén. Y ahora te enviamos nuevamente con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Anclado estoy, mi esperanza en ti está. Me aferro a ti en la tempestad, en tu amor ya no existe más temor. En todo Dios confiaré en ti. Tu promesa, esperanza, mundo da. Lo entregaste todo por humanidad. Mi esperanza anclada en ti está, y Dios nunca cambiarás. Eterno Dios, el que fue, el que vendrá,
está anclada